que siempre es discutido, pero que reconoce también una inflación muy alta en diciembre, y variables que están realmente complicadas, como el valor del dólar. José Luis Espert es un destacado economista a que durante todo el año recurrimos para charlar sobre estos temas, y hoy desde aquí, desde Pinamar, de esta terraza Nufo Point, requerimos también de su conocimiento y de su explicación. José Luis, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal, Carlos? Feliz año. Igualmente para vos, el primer encuentro de este año. ¿Estás en Buenos Aires? Estoy en Buenos Aires, sí. Bueno, ¿todavía vacaciones? No. No, todavía no. Todavía no. Bueno, la verdad que los veranos siempre nos dan mucho que hablar en materia económica, ¿no? Lamentablemente siempre hay variables que se van pero en este caso estamos en presencia de situaciones en las que uno dice, ¿cuál va a ser el final de todo esto? ¿Hasta dónde van a caer las reservas? ¿Hasta dónde va a subir el dólar? ¿Quién le pone freno a esta situación? Mira, pongámoslo en estos términos. Si el gobierno sigue haciendo lo que está haciendo, por irme algo para atrás y ponerme un límite, digamos, no, porque se puede ir mucho para atrás, pero por lo menos si sigue haciendo lo mismo que está haciendo desde que lanzó el cepo a fines de octubre, sí, de 2011, ya sabemos cuáles son las consecuencias. Así que me parece que frente a esa pregunta la respuesta sería, mira, si el gobierno sigue haciendo lo que está haciendo, vamos a ver lo que hemos visto en los últimos 2 años y poco más, desde fines de octubre de 2011, cuando se lanzó el cepo. ¿Qué se vio desde el cepo para acá? En primer lugar, una economía que dejó de crecer. La economía argentina está estancada, número más, número menos, está estancada desde fines de 2011. La segunda cosa que vamos a seguir viendo, si el gobierno sigue haciendo lo mismo que ha estado haciendo desde el cepo en octubre de 2011, es una aceleración permanente y sistemática de la tasa de inflación. La tasa de inflación de 2011 anduvo cerca de 20, en 2012 un poco más, en 2013 ya saltó a 30, y la inflación anualizada de diciembre pasado y del enero que estamos recorriendo, está más cerca del 45-50% que del 30% que terminó el año 2013. La tercera cosa que vas a seguir viendo, si el gobierno sigue haciendo lo mismo desde el cepo 2011 hasta ahora, es la caída de reservas. La caída de reservas en promedio viene siendo de 10.000 millones de dólares por año desde el cepo, pero anualizando la caída de reservas del final de 2013, ha llegado a 30.000 millones de dólares la caída, anualizando, ¿no?, la caída que hubo. O sea, ese es el stock de reserva que tenés hoy. No puede ser que vos, la propuesta de política económica sea terminar con las reservas a fines de 2014, porque obviamente antes de fines de 2014 es un problema. La cuarta cosa que va a seguir ocurriendo, si el gobierno sigue haciendo lo mismo que viene haciendo desde el cepo cambiario para acá, es que el dólar libre no va a tener techo, digamos, va a seguir subiendo, por una razón muy simple. Aunque cueste entenderlo, y a veces a los economistas nos cuesta entenderlo, y a mí personalmente también me cuesta entenderlo un poco, ¿no es cierto que el dólar blue, el dólar libre, el único dólar libre que tenemos hoy en Argentina, sigue muy de cerca, y ya tenemos casi 600 rondas de operaciones desde el cepo para acá, al dólar de convertibilidad? ¿Qué es el dólar de convertibilidad? Es el valor del dólar que le permitiría a la reserva del Banco Central comprar toda la cantidad de pesos que el Banco Central ha emitido. Ese es el valor de convertibilidad. Y el dólar blue lo viene siguiendo muy de cerca. Dado que el dólar de convertibilidad es una división entre el dinero emitido por el central en pesos y la reserva del Banco Central que están en dólares, mientras el gobierno sigue emitiendo pesos para financiar su agujero fiscal, o sea, subiendo el numerador y el denominador no pare de bajar, o sea, las reservas, para financiar también al fisco, y dado la pérdida de confianza acá y la gente se queda con todos los dólares que puede, el dólar de convertibilidad no va a parar de subir y el dólar blue tampoco va a parar de hacerlo. Por lo tanto, si el gobierno sigue haciendo lo mismo que viene haciendo en los últimos 2 años y piquito desde el cepo, vas a seguir con la economía estancada, con la inflación en un récord mundial, perdiendo reservas y con el dólar libre cada vez más firme, más arriba. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar esto? Bueno, ya, no hay límite a dónde puede llegar. O sea, si vos seguís así, va a seguir subiendo la inflación, va a seguir la economía estancada, va a seguir perdiendo reservas y va a seguir subiendo el dólar blue.
en un deterioro enorme desde el punto de vista del cuadro macroeconómico. Agregale la tensión por el cierre de las paritarias marzo-abril, agregale la situación social que ya es algo efervescente. Así que sin duda, si el gobierno sigue haciendo lo mismo, porque está haciendo lo mismo, ¿no? Número más, número menos, cara linda, cara fea, cara distinta, cara vieja, está haciendo lo mismo. Bueno, solamente falta ver lo que ya pasó en los últimos años. O sea, es una pregunta fácil de contestar en algún lugar con la historia de los últimos 2 años. Esto digo porque cuando uno dice estas cosas te dicen, debe que arbolero pesimista. No, mirá, si siguen haciendo lo que están haciendo en los últimos 2 años, ya tenés 2 años de muestra de que lo que pasa. La economía estancada, inflación que se acelera, las reservas que no paran de caer y el dólar libre que no para de subir. ¿Cómo se para esto? Claro, ahí vamos al punto, porque José Luis, estamos charlando con José Luis Espert, organiza muy bien lo que va diciendo y dice, si el gobierno sigue haciendo lo mismo que hizo hasta ahora en cada uno de estos rubros, bueno, el tema es cómo corregirlo, qué debería hacer, qué debería cambiar. Acá es lo que necesitas urgente, esto, o sea, estoy medio cansado de decirlo, ya con disco rayado, necesitas un plan antiinflacionario que ataque el problema fiscal que tenés, que es muy grave, y además se requiere de una política monetaria más dura. Uno puede tener tasas de interés negativas para el depositante en peso de 15% anual, porque ¿quién te va a depositar en peso? No te deposita nadie Nadie suicida con sus ahorros. Sí. Y la tercera cosa que necesitas, además del ajuste fiscal, que tiene que venir por el lado del gasto, no por el lado de los impuestos, porque la gente está ahogada de pagar impuestos, y además del ajuste monetario, tenés que eliminar el cepo cambiario, y para eliminarlo vas a tener que poner el dólar oficial cerca del dólar blue, al nivel que esté el día que decidas hacerlo, ¿no? Pero me parece que son 3 cosas elementales que hay que hacer, porque es claro, es obvio, yo te diría como el agua cristalina, que a partir del cepo se te derrumbaron las reservas, el dólar blue no paró de subir, la economía se te estancó y la inflación no paró de acelerarse. Entonces el remedio para eso es un plan antiinflacionario que ataque el gasto público desbordado que tenemos. Hay que subir las tasas de interés para el depositante, porque el depositante no tiene nadie que suicida con sus ahorros, y además tiene que eliminar el cepo, que ha significado un golpe al derecho de propiedad tan grande que la gente ha perdido mucho la confianza. Entonces peso que el gobierno pone en el mercado, la gente lo dolariza, y dólar que el gobierno pone en el mercado para pagar la deuda, la gente se lo queda. Claro. Esto es lo que hay que hacer. José Luis... Yo vendría una tercera cosa, sí, Carlos. Sí. La tercera cosa, la primera fue describir cómo sigue la película. Es fácil de responder porque ya tenemos 2 años de esta película, no un día. La segunda es qué hay que hacer. La tercera cosa que me dirá, ¿pero qué chance hay de que esto ocurra? ¿Qué chance hay de que el gobierno, que niega que acaba de haber ajustes, lo haga? Yo la primera cosa que digo, el ajuste que está ocurriendo es formidable ya, sin que el gobierno haga un ajuste. Porque a la gente le cuesta llegar a fin de mes. Es más, te diría que la gente tiene quemada la cabeza ya de los malabares que tiene que hacer para llegar a fin de mes. Al empresario le cuesta tener restos para invertir porque está ahogado por los costos fiscales, laborales, energéticos, impositivos que tiene que pagar. Entonces el ajuste está ocurriendo. Lo hace el sector privado, un sector privado que no tiene ninguna capacidad de lobby aparentemente, porque lo único que tienen lobby acá son los políticos que manejan el presupuesto y por lo tanto nunca te van a ajustar el gasto, porque sería enemistarse con su clientela. Pero el ajuste está ocurriendo, por eso la economía está estancada con inflación. Por eso hoy veíamos algún título que dice, inflación. Hoy un título dice Kicillof el gran devaluador, en el sentido de que desde que llegó al ministerio al dólar oficial subió más del 12%, ¿no? Igual. Sí, una devaluación al cohete, porque otra cosa que ha ocurrido acá, dado que ha sido tan mala la política cambiaria, como han anunciado una suerte de tablita diciendo que la devaluación va a seguir a la inflación, ¿qué hace todo el mundo? Van a devaluar a la velocidad de la inflación. La velocidad de la inflación es 30, 40, 45, 50. Me quedo con los dólares. Claro. El que exporta espera que el dólar siga aumentando y el que importa acelera la importación, ergo se te caen las reservas. Las reservas se cayeron mucho más. Vos fíjate qué paradojal todo en principio. Después que el gobierno pisó el acelerador de la devaluación, después de la elección, así más o menos, sí, en octubre, la aceleración que ha tenido la caída de reservas es formidable. Vos decís, pero ¿cómo? Sí. Te encarecen el valor del dólar y las reservas, sin embargo, siguen cayendo. O sea, la gente compra más dólares que antes.
de encarecerlo, y sí, porque saben que mañana va a estar más caro todavía. Esta mañana Capitanich dijo que se debe al pago de deuda. ¿No? Mira, el pago de deuda, digamos, cuidado, Capitanich miente. ¿Y por qué miente Capitanich? Porque él es economista, sabe de lo que está hablando, o estudió economía, algo sabe. Él sabe perfectamente que cuando vos pagás deuda con reservas, la deuda lo tienen los privados. Sí. O sea, vos le entregás dólares del Banco Central a los privados, es cierto, ahí caen las reservas. Ahora, las reservas, ¿por qué no vuelven a subir después que caen cuando se le paga deuda al privado? Porque el privado se la lleva afuera, claro, al colchón, a la caja de seguridad o afuera en serio. Claro, no liquida, no entrega. No, lo que Capitanich no te cuenta es que no hay nada de confianza para que el privado que recibe de los dólares para el pago de deuda lo vuelva a redepositar. Claro, lo vuelva a meter en el circuito. Lo vuelva a meter en el circuito. Claro. O sea, es verdad lo que dice Capitanich. Y yo te diría, desde el punto de vista de lo profundo, mentira. Porque vos podés pagar toda la deuda usando toda la reserva. Pero ahora, los dólares vuelven. Claro, vuelven. Por una confianza, claro, y la confianza está seriamente dañada como consecuencia del cepo cambiario. ¿Pero por qué es esto? El cepo cambiario fue romper otra vez el derecho de propiedad. ¿Cuál es el derecho de propiedad? El derecho de la gente de poder cambiar libremente pesos por dólares. O sea, si vos a la gente le decís, usted de acá los dólares no lo puede sacar, no te va a entrar un solo dólar. La primera premisa que un gobierno con algún dedo de frente, que no tiene dedo de frente, debería respetar, es que si vos querés que entren dólares, decirle a la gente que se los puede llevar todo afuera en el acto. Porque ¿quién te va a meter un dólar acá si sabe que después vos lo agarrás con el cepo y no puede salir? Entonces, lo que dice Capitanich, en lo profundo es mentira. Porque vos, por más deuda que pague con reserva, si hubiera confianza, la deuda volvería. En alguna medida es cierto lo que dice, pero ahí también vuelve a ser una mentira ya perversa. ¿Por qué? Si el gobierno tiene que recurrir al uso de reservas del Banco Central, reservas que no son del gobierno, son de la gente que depositó pesos en los bancos, a cambio de los cuales entregó los dólares. O sea, los dólares que tiene el Banco Central son todos de la gente en realidad. Ahora, ¿por qué el gobierno usa los dólares de la gente para pagar deuda? Cuando recauda más de 1 billón de pesos por la orgía de gasto público de la supuesta década ganada. O sea, ahí también Capitanich miente en lo profundo. Pues no te está diciendo que la política se gastó el billón de pesos, billones, 1 millón de millones que recauda el Estado hoy, que ahoga a la actividad privada, motivo por el cual en parte la economía está estancada. Bueno, José Luis Esper, haciendo el análisis de estas variables económicas que realmente ya están en un grado de preocupación importante. Mira, Carlos, para cerrar, sí, digamos, Argentina está todavía muy lejos de situaciones límites o crisis homéricas como fueron la hiperinflación en el 2001. Ahora, para estar seguro que no vamos a ese lugar, hay que hacer cosas como lo que te decía antes, un plan antiinflacionario que ataque el desborde del gasto público, que el depositante reciba tasas de interés por lo menos neutras con respecto a la inflación para depositar, y eliminar el cepo cambiario, que ha sido de las peores medidas que ha podido tomar el gobierno kirchnerista desde hace más de 10 años que gobierna. Eso es lo que hay que hacer. Eso que hay que hacer, yo te diría, es el ABC, o sea, es como aprender a sumar, te diría, para que nosotros que somos gente grande. O sea, lo hacen todos los países del mundo cuando tienen un problema de inflación. O sea, acá no hay que hacer un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos para que esto pare. No, es simplemente un plan antiinflacionario, es muy fácil de hacer. Y el gobierno todavía tiene mucho margen de acción. Pero obviamente que tal cual vamos no es el camino, ¿no? Es obvio eso. Gracias, José Luis, un abrazo. Chao, buen día. Un abrazo. Chao, José Luis Esper, economista, analizando, todos estos temas que día a día van generando noticia, porque las reservas siguen en caída, por debajo de 30.000 millones de dólares, la inflación se dio a conocer la oficial en el 10,9, una cifra bastante lejana, casi un tercio de lo que marcan los privados de inflación del año pasado, de todos modos reconociendo la inflación más alta, la del mes de diciembre, y también, el tema del dólar, donde un blue anda cerca de 11.25, 11.30, por lo menos en el cierre de ayer.